Entonces creo que te diré lo que he aprendido durante el último año. He viajado alrededor de 160 ciudades desde el pasado enero con mi esposa Tammy y hablé con unas 300,000 personas en eventos en vivo. Y lo primero que aprendí fue que por alguna razón puedo viajar a 160 ciudades y hablar con 300,000 personas, y eso fue un shock en sí mismo. Es un choque continuo que a donde quiera que vamos hay un enorme hambre por lo que sea que yo esté hablando en ese momento. ¿Saben? Pienso constantemente en eso. Cuando estoy en mis audiencias, es tratar de entender qué es lo que está conduciendo esta hambre masiva de conocimiento. Hago eso de varias maneras. Una de las cosas que hago es escuchar las pausas de silencio. Si tienes 3,500 personas en un auditorio y todos quedan en silencio, lo que eso significa es que has tocado algo de, digamos, importancia universal en ese momento. El tópico reemplaza cualquier otra cosa que se haya considerado. Reemplaza el deseo de cambiar tu posición en tu silla. Reemplaza el deseo de susurrarle a tu vecino. Atrae tu atención por completo y fuerza el silencio. Es algo muy interesante escuchar eso, porque ves que la gente está atenta de algo y luego tienes que descifrar qué es lo que captó su atención. Puedo contarles algo sobre eso. Existe una idea que se hizo muy popular en los años 60. Acabo de hablar con el obispo Barron hace aproximadamente una semana y media desde mi canal de video de YouTube y para mi podcast. Y le dije que yo era un psicólogo extraño, porque nunca le dije a mis audiencias, y le hablo a personas en mis audiencias, nunca le digo a alguien que están bien como están. Esta idea que surgió en los años 60, de que estás bien como estás, no me gusta mucho esa idea. Y creo que es una muy mala idea, especialmente cuando hablas con jóvenes que están perdidos, sin objetivos, deprimidos y sufriendo y sin rumbo, e ideológicamente poseídos y prematuramente cínicos, porque no están bien como están. Y si les dicen que lo están, entonces piensan, es lo que hay, así es la vida. Es como si hubiera alcanzado la cima a los 18 años de edad. No sé nada sobre el mundo, no he aportado nada, pero no hay opción porque estoy bien como estoy. Es como no estás bien como estás, especialmente si tienes 18 años. Tienes 60 años para ponerte en orden. Y será mejor que seas mejor al final de lo que eras al principio, o algo ha salido muy mal. No es optimista decirle a la gente que están bien como están. Eso es pesimista, porque lo que haces es denigrar lo que ellos podrían ser por lo que son. Sé que es una idea terrible técnicamente, hablando desde mi perspectiva psicológica, porque es quién podría ser lo que le da sentido a tu vida. No es lo único cuando tienes amigos y familia, pero ellos también esperan algo de ti. Sabes, esperan lo mejor de ti. Esperan cierta cantidad de mejora, especialmente si tienes hijos. Pero incluso si eres un niño, también podrías esperar alguna mejora de tus padres. Pero eso es lo que tú esperas, que la persona pueda manifestar lo mejor de sí misma. Y si no lo hacen, entonces estás decepcionado de ellos, como si estuvieras inexorablemente decepcionado contigo mismo si no manifiestas lo mejor de ti. Creo que es una ley moral muy interesante, acerca de lo que creo que es un hecho incontrovertible. Creo que el hecho incontrovertible fundamental es que la vida es sufrimiento
Y creo que ese es uno de los principales axiomas de la creencia religiosa. En algún sentido, casi independientemente de la fe, la vida es sufrimiento y todos lo saben, aunque no necesariamente les guste aceptarlo o hablar de ello. No tienes que rascar demasiado en la superficie para encontrar una tragedia en la vida de alguien. Si la persona con la que estás hablando no tiene algo horrible que le ocurra en este momento, económica o socialmente, o dentro de su familia, o física o mentalmente, la probabilidad de que algún ser querido tiene un problema de ese tipo es extraordinariamente alta. Y si te encuentras entre la afortunada minoría para la cual esto no es cierto, bueno, todo lo que tienes que hacer es esperar y será cierto. Muy pronto y antes de lo que piensas y peor de lo que imaginas. Es fácil entender por qué la gente se vuelve cínica, amargada, herida y sin propósitos. Creo que hay una progresión en la vida. Sabes que si eres ingenuo, crees que la vida será fácil y que las personas son básicamente buenas. Y luego tienes algunas experiencias. Si no estás muy protegido, se te quitan esas ideas, porque te traicionas a ti mismo, u otras personas te traicionan, o te encuentras con una tragedia y luego tu ingenuidad se hace añicos. Y el lugar más probable al que irás a partir de ahí no es solo algo parecido al cinismo, porque no tienes alternativa, y tu fe inicial, que no era fe sino ingenuidad, queda destrozada por la terrible realidad de lo que encuentras. Y luego tú, como persona cínica, eres más sabio que cuando eras una persona ingenua, y eso es extraño porque en cierto sentido eres peor de lo que eras. Sabes, no eres tan optimista y no estás tan lleno de esperanza y tu vida es más difícil. Y probablemente seas más duro con otras personas y tengas más tendencia a la crueldad y nada de eso parece positivo. Pero existe una sabiduría en el cinismo, de la cual carecen los ingenuos. Pero el problema es que el cinismo no es un antídoto útil para la tragedia y la malevolencia, porque hay lugares por los que dejas atrás el cinismo a medida que te acercas a la sabiduría. Y es la sabiduría que necesitas para fabricarte este tipo de vasija que te mantendrá a flote en tiempos de tormenta. Hablo con mi público sobre la sabiduría y les digo otras cosas que creo que son ciertas. La vida es difícil y está contaminada por la malevolencia. Y está trayendo tragedia. Y necesitas algo para compensar eso. Porque de lo contrario te amarga. Y si estás amargado, entonces vas a convertirte en cruel. Inevitablemente, y luego empeorarás todo lo que te hizo peor. Y no hay fondo para eso. Como alguien que haya estudiado moderadamente historia, pronto llega a comprender que hay una idea de que el infierno es un pozo sin fondo. Y la razón de esto es que no hay una cosa tan tonta que un idiota pueda hacerla mucho peor. Y es razonable que probablemente tú seas ese idiota. Y entonces la pregunta es, ¿cuál podría ser una alternativa a eso? Incluso no hay alternativa. Sabes, aprendí mucho tiempo atrás, leyendo mitología religiosa principalmente, que hay una diferencia entre pensar y poner atención. Y de las dos, prestar atención es mucho más importante. No es lo mismo pensar que cuando estás poniendo atención. Estás buscando lo que no conoces. Como si te separaras a ti mismo y observas y escuchas y ves si las cosas son como crees que son. Y esperas que lo sean. Porque la vida es más fácil si las cosas son como tú piensas que son. Pero si descubres que no lo son y estás prestando atención, puedes entretejer, enrollar, puedes adaptarte y puedes aprender. Así que tienes que aprender a prestar atención. Y solo les dije a las personas cuando yo hablo que presten atención a lo que ya saben. Aquí hay algo que todo el mundo sabe. En un mundo que consiste en sufrimiento y malevolencia, ¿quién es ese al que admiras? ¿O a quien no admiras? Esas son la misma pregunta. Si sabes a quién no admiras, entonces tienes un modelo negativo y puedes ir por lo opuesto. Y si sabes a quién admiras, entonces puedes copiar eso, y el instinto de admiración es instinto de imitación, y somos criaturas muy imitativas.
Nuestro instinto de admiración es el instinto de imitación. ¿Cómo lo llamarías? Una directriz profundamente arraigada biológica y metafísicamente al camino correcto de la vida. Una pregunta es, ¿existe un camino correcto de la vida? Bueno, ciertamente hay caminos que empeoran las cosas. Eso es algo para aprender. Podrías evitarlos. Y si hay caminos que empeoran las cosas, entonces hay caminos opuestos. A pesar de que podrían no estar tan claros, creo que eso a veces nos enamoramos de las personas, de los personajes malvados en historias de ficción. Es porque es más fácil en algún sentido hacer más claro el camino oscuro. Es más fácil para la gente entender que donde está el camino que es positivo, es más difícil de determinar. Pero al menos sabes que es lo opuesto a eso. Entonces, ¿a quién admiras? O comenzamos con ¿a quién no admiras? Bien, no admiras a un adulto que no se hace responsable de sí mismo. Entiendo que hay personas que están tan rotas y lastimadas que necesitan ayuda constantemente porque no pueden hacerse responsables de sí mismas, o pueden hacerlo en formas pequeñas pero no completamente. Pero no admiras a alguien que no se responsabiliza de sí mismo. De hecho, tienes un sentido de desprecio por esa persona. Y si sucede que tú eres esa persona, entonces te despertarás en medio de la noche y te regañarás con lo que queda de tu conciencia, por haber fallado en cumplir su deber moral, con su deber moral intrínseco. Y no puedes escapar de eso. Eso es tan interesante que no puedes escapar de eso. Si eres la criatura que puede inventar sus propios valores, como lo sugirió Nietzsche, como antídoto para la muerte de Dios, entonces simplemente perdonarías tus transgresiones y no sufrirías los amargos dolores de la conciencia. Pero lo haces. Y la razón por la que lo haces es porque estás haciendo cosas que están mal. Y debes detenerte. Y lo sabes, pero tal vez no puedas. Lo contrario es que tú admires a alguien que puede asumir la responsabilidad de sí mismo. Eso es un comienzo. Y luego tal vez admirarías a alguien incluso aún más, si ha forjado su carácter lo suficiente para ir más allá del sí mismo, de que no solo asuman la responsabilidad de sí mismos, sino que puedan tomar la responsabilidad de su familia, que estén ahí para las personas que los aman, cuando sea necesario. Si haces eso, entonces tienes algo de que no necesariamente sería estar orgulloso, pero al menos tienes una cosa menos por la cual desgastarte. Y eso ya es algo. Luego puedes pasar eso y decir, bien, tal vez si te recompones lo suficiente de manera cuidadosa, si hablas con verdad, si eres suficientemente valiente. A pesar de las razones para no hacerlo así, que también podría ser alguien de beneficio para ti mismo y para tu familia y tu comunidad, y participas estructurando las cosas de manera armoniosa. Vivir de esa manera no es un ethos enfocado individualmente, es un ethos de armonía entre los distintos niveles. Deberías hacer lo que es bueno para ti, pero tiene que ser lo que es bueno para ti, para tu familia y para tu comunidad al mismo tiempo. Y eso funciona musicalmente, hace que todos los niveles funcionen en armonía. Y se puede saber cuándo está sucediendo, y esto es otra cosa que es de gran utilidad saber. Es que cuando estás en el lugar donde estás actuando de la manera adecuada y estás enfrentando las cosas con valentía y estás diciendo la verdad, estás imbuido de un sentido de significado fundamental. Y ese significado es el antídoto para la catástrofe de la vida. Es el antídoto psicológico, porque debes tener ese significado. Porque de lo contrario tu vida es demasiado oscura y terrible y te corromperá. Así que es el antídoto psicológicamente, pero también es el antídoto prácticamente, porque no somos nada como seres humanos. Dicen que somos hechos a semejanza de Dios. Es difícil decir lo que eso significa, pero significa, al menos en parte, en participar en el proceso de traer lo bueno. Y todos podemos hacer eso, aunque también lo contrario.
Y si aceptamos la responsabilidad hacia nosotros mismos y de otras personas y hacia nuestras comunidades, y si levantamos esa carga, entonces vivimos vidas que tienen sentido, y eso nos impide ser corruptos. Nos proporciona un medicamento contra la catástrofe, y también mejora el mundo de manera práctica. No es solo psicológico, puedes empeorar las cosas. Todos saben eso. Pero puedes mejorar las cosas si en realidad mejoran. Y hay una razón para la esperanza. Y hay algo que se debe decir para saber que eres el tipo de criatura que puede mirar la mortalidad, la catástrofe y la malevolencia directamente a los ojos, por así decirlo. Y sin embargo ponerse de pie y hacer lo correcto y que todo lo que hay en eso es bueno. Y eso es lo que he estado diciendo a la gente. Muchas gracias.